Hola a todos, este es un video de contabilidad básica bajo NIP hecho pues para los estudiantes de primer semestre que me han hecho preguntas o pues para que ellos conocer sobre la contabilidad básica. Entonces bueno, lo primero que quiero contarles es sobre los elementos de los estados financieros. ¿Cuáles son los elementos? Entonces son el activo, pasivo, patrimonio, ingreso, costos y gastos, ¿cierto? Entre ellos quiero contarles también sobre las cuentas reales. Las cuentas reales son cuentas permanentes, es decir, que al final de cada periodo esas cuentas continúan su saldo. No se quedan en cero para el nuevo periodo, no, sino continúan, son permanentes, ¿cierto? Las cuentas reales son el activo, ¿cierto? Que según la norma internacional es un recurso controlado por la entidad, producto de sucesos pasados y del que se espera obtener beneficios económicos futuros. El pasivo es una obligación presente para la entidad, producto de sucesos pasados y del que se espera una salida de un recurso que genera beneficios económicos. Y el patrimonio, ¿cierto? Que es la diferencia entre activo y pasivo. También aquí encontramos pues la ecuación patrimonial, ¿cierto? Que entonces es activo es igual a pasivo más patrimonio. Ya despejando podemos hallar pues simple, entonces pasivo es igual a activo, patrimonio es igual a activo menos pasivo. O si necesito el pasivo, entonces pasivo es igual a activo menos patrimonio. Ahora las cuentas nominales, ¿sí? Las cuentas nominales son cuentas transitorias, es decir que al final del periodo estas cuentas se van a cerrar y van a quedar en ceros para que en el nuevo periodo inicien en ceros y inicie la cuenta solamente de ese periodo. Por eso son cuentas transitorias. Y esas cuentas son primero ingresos, que es un incremento de los beneficios económicos, los gastos, que es una disminución de los beneficios económicos, y el costo, que es el valor de los recursos que se entregan o prometen entregar a cargo de un bien o servicio adquirido por la entidad con la intención de generar ingresos. Entonces un ejemplo de eso es, por ejemplo, mi empresa compra y vende lápices. Entonces, el hecho de comprarla, si un lápiz le valió 10.000, entonces ese precio, esos 10.000 que me valió comprarlo, son el costo de ese lápiz. El ciclo contable es muy importante, ¿cierto? Porque la contabilidad se basa en él, en que ese ciclo contable sea completo, todo, cada uno de los pasos, ¿sí? Entonces primero están los hechos económicos. Los hechos económicos es toda operación o transacción que tiene la empresa. Entonces, por ejemplo, un hecho económico puede ser la compra del lápiz, la venta del lápiz, sí, etcétera, todos. El soporte contable. El soporte contable entonces es importante, ¿sí? Porque es la evidencia que yo tengo de que ese hecho económico ocurrió, ¿sí? Entonces, si vendí un lápiz, el soporte es la factura de venta. Si compré un lápiz, entonces el soporte es la factura que a mí me dieron de haber comprado, ¿sí? Ese es el soporte. Los comprobantes, entonces ya son comprobantes que yo llevo en la contabilidad. Entonces, por ejemplo, esa factura que me dieron, entonces, por ejemplo, si fue una factura de venta, entonces yo tengo un comprobante de ingreso, ¿sí? Entonces, cada soporte va a tener su comprobante. Luego yo lo llevo a los libros auxiliares. En los libros auxiliares están, bueno, tiene los que la empresa requiera. El libro auxiliar de caja de bancos, en fin.
luego a los libros principales, y de los principales lo paso a los estados financieros, que en los estados financieros es donde yo ya muestro la información consolidada para aquellos usuarios que la requieran. Partida doble. El principio de la partida doble es muy importante, ¿sí? Entonces, bueno, la partida doble viene desde el padre de la contabilidad, que es Lucas Paciolo. Entonces, el principio de la partida doble nos dice que todo hecho económico afecta como mínimo a dos cuentas, ¿sí? Entonces, allí lo podemos representar en la cuenta T, ¿sí? Se llama cuenta T porque si ustedes la miran tiene forma de una T. En esa cuenta T tiene a un lado el débito y al otro lado el crédito. Los elementos de los estados financieros tienen una naturaleza. Esa naturaleza puede ser débito, puede ser crédito, ¿sí? Pero, entonces, por ejemplo, los que tienen naturaleza débito son el activo, los gastos y los costos. Y los que tienen naturaleza crédito son el pasivo, el patrimonio y los ingresos, ¿sí? Entonces, un ejemplo de ello puede ser entonces, digamos, una venta. Vendí un lápiz. La partida doble me dice que la transacción me afecta como mínimo a dos cuentas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vendí el lápiz, esa es la transacción, me afecta a dos cuentas. ¿Cuáles cuentas son? La caja y las ventas. Entonces, la caja es un activo, ¿sí? Entonces, su naturaleza es débito, es decir, ¿dónde aumenta? Aumenta, entonces, como vendí el lápiz, me llegó dinero, aumentó mi caja en el débito, supongamos por 10.000. Y la otra cuenta que me afecta son las ventas. Las ventas es un ingreso, es de naturaleza crédito, es decir, aumenta en el crédito. Entonces, la cuenta de ventas aumenta en el crédito los mismos 10.000, ¿sí? Para que me dé sumas iguales. Principios contables. Bueno, los principios contables son muy importantes bajo NIF, porque todos los que la contabilidad debe guiarse por ellos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el primero, el reconocimiento. Entonces, ejemplo, que compré un edificio. El reconocerlo, entonces, es mirar si ese edificio es un activo, un pasivo, patrimonio, ingreso, costo, gasto, etc. Entonces, el ejemplo, el edificio, compré un edificio que lo reconozco, ¿qué es? Es un activo, ¿cierto? Entonces, ¿en qué cuenta lo voy a llevar? Entonces la voy a llevar en la cuenta de propiedad, planta y equipo en edificaciones. La medición. La medición puede ser inicial, tiene que ser inicial y posterior. Entonces, en la medición inicial, la norma, porque la contabilidad, hay que tener en cuenta que la contabilidad se guía de las normas. Entonces, la norma internacional da varios métodos de medición inicial que son elegidos por la empresa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, unos de esos métodos son, por ejemplo, el costo histórico, valor razonable, valor neto realizable, ¿sí? Entonces, por ejemplo, elegimos el costo. El costo es, por ejemplo, el precio, el valor del activo más los costos incurridos para la transacción. Entonces, por ejemplo, yo compro un edificio que vale 100 millones, pero en la notaría me cobran 6 millones y ¿qué más le ponemos? Digamos, y la comisión me vale otro millón. Entonces, en la medición inicial sería el costo de mi activo fue de los 100 millones más los 6 de la notaría más el millón de la comisión, entonces sería un total de 107 millones, ¿sí? La medición posterior, entonces igual, la medición posterior tiene varios métodos dependiendo de cuál fue la medición inicial. Entonces, ejemplo, si la medición inicial fue a valor razonable es valor de mercado, entonces la medición posterior debe ser también a valor razonable.
Luego viene la presentación. Entonces la presentación quiere decir en dónde voy a mostrar ese hecho económico, ¿sí? Entonces ya dije que era un activo que lo llevaba a propiedad, planta y equipo y a edificaciones. Entonces la presentación me dicen cuál estado financiero lo va a mostrar. Entonces yo lo voy a mostrar en el estado de situación financiera, ¿sí? Que es donde van los activos. Y luego la revelación entonces es para las notas a los estados financieros. En la revelación yo voy a decir esas edificaciones, ese activo lo compré en tal fecha, lo compré a tal precio, su depreciación acumulada es de tanto, si hubo algún deterioro, entonces el deterioro fue tanto. Es decir, contar todo acerca de esa cuenta. Bueno, acá venimos ahora el PUC. El PUC para las NIF. Entonces, muchos dicen que la norma internacional dice que el PUC ya no se usa. Y no es que no se use, sino que la norma internacional dice que que no se puede utilizar un PUC unificado para todas las empresas porque todas las empresas no son iguales, ¿sí? Entonces las NIF dicen que usted haga para su empresa el PUC que le sirva a usted, ¿sí? Pero entonces, ¿qué tienen que guiarse? Lo que siempre va a encontrar es, entonces, el código para el activo va a ser el 1, para el pasivo el 2, patrimonio 3, ingresos 4, gastos 5 y costos 6. Pero entonces ya el resto de cuentas, la norma internacional les dice, hágalas usted. Guíese por lo que le sirva a su empresa. Lo importante es que sea ordenado y que los usuarios de la información puedan entender, ¿sí? Para que pues la contabilidad siga con su principio de ser un mecanismo, un sistema que va todo el tiempo igual, sin fallas. Un asiento contable. Entonces, ¿qué debe tener un asiento contable? Es importante que tenga fecha, porque la fecha nos hace recordar ese principio de causación o de vengo, como se dice en la norma internacional. ¿Qué nos dice ese principio? Que yo debo registrar el hecho económico independientemente de si el pago lo hagan en ese instante o no, ¿sí? Entonces, debe tener eso. ¿Qué más debe tener esta tablita? Pues yo la hice ahí. Entonces dice, por ejemplo, debe tener el código, cuenta, subcuenta, si es débito o si es crédito, ¿sí? Entonces, a ver, yo empiezo. El código. En mi empresa yo tengo caja. La subcuenta que le voy a poner es 110505 caja menor. Y frente a esa le pongo el valor. Entonces digamos que volvemos al ejemplo de lo del lápiz. El lápiz, entonces como es caja, me aumenta en el débito, le pongo 10.000. La otra cuenta que afectó, acuérdese lo de la partida doble. Entonces me dice que afectó la cuenta de ventas. El código que yo le pongo a la subcuenta es 413505, lavadoras. En donde aumenta, en donde es su naturaleza, en el crédito, entonces aumenta los 10.000. Y es importante ver que todos los registros, después de haberlos hecho, deben haber quedado con sumas iguales, siempre. Ese es el principio de la partida doble, tiene que tener sumas iguales. Los estados financieros para las NIF. Las NIF nos dicen que, bueno, yo puedo agrupar los estados financieros de la siguiente manera. Esta es una forma. Estado de resultados y ORI. ORI es otro resultado integral. El estado de situación financiera, el estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros, ¿sí? Entonces, en otro video, si lo requieren, les puedo enseñar a hacer esos estados o les puedo enseñar más acerca de ellos. Otra manera que da las NIF para presentar los estados es presentar por separado el ORI, otro resultado integral, en otro estado independiente del estado de resultados. Pues
Eso ya es decisión de la empresa y dependiendo de las políticas contables. Bueno, eso fue todo por este video, espero les haya servido. Si me quieren dejar algún comentario abajo, lo puedo responder. O si quieren de pronto algún otro video con algún otro tema, me lo pueden decir y se los voy a explicar. También más adelante voy a poner videos sobre pues hacer los estados financieros. Hacer ya, digamos, otra parte muy importante que me han preguntado es cómo crear una empresa acá en Colombia. Voy a hacer otros, por ejemplo, ya sobre finanzas, ¿cierto? Finanzas personales, sobre, digamos, la parte financiera, análisis financiero, análisis vertical, horizontal. También la parte tributaria voy a tocar un poquito de eso. Y también les voy a enseñar a hacer proyecciones a los estados financieros, pero pues para eso por favor no olviden suscribirse ahí abajito y muchas gracias por ver el video. Adiós.